en él tenga vida eterna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que vinieran a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La institución de la Eucaristía de la que nos hablaba la primera lectura. Pablo, en su enseñanza recibida por Jesús, se siente en el deber de transmitir a las distintas comunidades lo que a su vez él recibió. Sobre el valor histórico de estos acontecimientos, seguramente que Pablo va a acudir precisamente a la experiencia del encuentro con Jesús y al mismo tiempo lo que él recibió directamente de los apóstoles. La Eucaristía es, en primer lugar, una llamada, una vocación divina. No puede ni debe ser reducida a una mera convergencia de diferentes sujetos, aunque sea con intenciones respetables y dignas de alabanza. Al contrario, cada vez que la comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía, obedece una invitación, un mandato sagrado de parte de Dios, de parte del Señor concretamente. Dicho aún con mayor precisión, la Eucaristía es un hacer memoria del Señor muerto y resucitado. No puede ni debe ser alterada su fuerza sobrenatural que nos pone en comunión personal con aquel de quien hacemos memoria. La fórmula "hagan esto en memoria mía", que Pablo comparte con Lucas, no deja lugar a ninguna duda. Los exégetas señalan que Jesús no pretende dejar aquí a sus discípulos un testamento cualquiera, sino un auténtico memorial. Según la terminología técnica hebrea, un zicarón. Hoy, con una terminología exquisitamente más teológica, diríamos memoria eficaz y actualizadora, capaz de producir lo que significa. La Eucaristía es también comer la cena del Señor. No puede ni debe ser alterada esta dimensión convivial de la Eucaristía. Este es el signo elegido por Jesús,
un signo que la tradición apostólica respeta de manera escrupulosa. A falta de este signo, no tendríamos el fruto de la presencia sacramental de Jesús y de la eficacia salvífica de su muerte y de su resurrección. Es importante, pues, darnos cuenta que en el centro de la Eucaristía está el centro de la vida de la Iglesia, que la Iglesia nace de la Eucaristía, vive de la Eucaristía y que al mismo tiempo es la anticipación del reino. Es necesaria, pues, una fe grande, es necesario reconocer la propia debilidad, es necesario reconocer la propia necesidad de Dios para que ésta surja sus efectos, tal y como nos lo presenta el Evangelio. El relato de la curación que Lucas nos refiere en este fragmento se concentra más en la fe que obtiene el milagro que en el milagro mismo. La figura del centurión pagano asume de este modo un valor emblemático. No hay duda de que Lucas desea entregarnos un modelo tomado precisamente de un mundo pagano. La fe del centurión se compone de humildad y de confianza. Ambas actitudes lo hacen no solo abierto al don que va a recibir, sino también a la comunidad de los discípulos de Jesús, a la que pueden pertenecer personas de diferentes estratos sociales. Hay un detalle que nos sorprende y que tiene una gran actualidad. Mientras los ancianos judíos recomiendan al centurión a Jesús en virtud de algunos favores que les había hecho, merece que se lo concedas. Hasta nos ha construido una sinagoga. El centurión envía a decir a Jesús: Señor, no te molestes, no te preocupes, no sea yo inoportuno. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Está claro que para Jesús son más eficaces estas palabras, marcadas por una humildad grande y sincera, que las otras, demasiado interesadas con la que los ancianos le formulan su recomendación. Así pues, en la primera lectura, Pablo confía a sus comunidades un preciso bien testamentario, que es la Eucaristía. Aparece la autoconciencia apostólica de Pablo, que le da la autoridad para hacer este encargo, pero al mismo tiempo no es un encargo basado en él, sino precisamente en el mandato de Jesús. Este es un elemento esencial, irrenunciable de la misión de Pablo, de la misión de la Iglesia, de la misión hoy de cualquier presbítero. Transmitir, ¿verdad? Actualizar la entrega de Jesús. En segundo lugar, esta actualización, ¿verdad? En ella se percibe la centralidad de la Eucaristía, en el tesoro de las verdades que los apóstoles transmiten, que nosotros recibimos y que hoy actualizamos. Es como decir que la comunidad cristiana, y dentro de ella todo verdadero discípulo de Jesús, no puede vivir, mucho menos atestiguar su propia fe, si no tiene en el centro de su vida la Eucaristía, considerada precisamente como memoria actualizadora del misterio pascual. Por ello, es capaz de producir también en nosotros la gracia del misterio. ¿Qué significa? La Eucaristía es el signo de la vida eterna, es el alimento del camino, es el que nos da la fortaleza, la esperanza, la caridad, la que nos sostiene en la fe. Finalmente, ¿verdad? La Eucaristía hace la Iglesia. Sería demasiado poco considerar y afirmar que la Iglesia hace, es decir, celebra la Eucaristía. Sería reductor y unilateral. Es preciso que nos remontemos más arriba al acontecimiento de la Pascua de Jesús, del que la Eucaristía es memoria, fiel y actualizadora. Él es el que se entrega, Él es el que se da a la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia. Esto el Padre Pío lo tenía muy claro y por eso celebraba la Eucaristía de manera digna y llega a afirmar: el mundo puede vivir sin el sol,
pero no sin la Eucaristía. Pidámosle a Él que nos acompañe en este camino de fe y también que nos ayude a celebrar la misa dignamente como miembros del cuerpo de Cristo.